Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Viviana, ¿te llegó el correo que te envié? ¿Cuándo lo envió, profesor? Ahora hace un rato. ¿Te llegó, Franco, el correo que te envié? Sí, sí, a mí sí. Entonces te tiene que haber llegado, Viviana. Ah, Entonces. no. Muy bien. Sí, está Esperamos acá. unos minutitos y arrancamos con la clase. Todavía somos 6. ¿Les quedó alguna duda de lo que estuvimos viendo ayer? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a completar hoy el tema visto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, viendo el tercer supuesto, porque ayer vimos el tema de la ley, ayer vimos el tema de doctrina, nos quedaba ver el tema este de lo que dijimos nosotros que era la sentencia inconstitucional, la que no era una consecuencia razonada de la aplicación del derecho vigente a las circunstancias del caso, que siempre se dice respecto de los requisitos que debe reunir una sentencia definitiva, una sentencia en general, ¿no? Y este tercer supuesto es lo que aparece como el tema de la doctrina del absurdo, que ha sido en general caracterizada cuando la sentencia hay un error de juzgamiento, ¿m? Y ese error de juzgamiento está originado en qué tipo de circunstancias. Esto lo hemos descrito nosotros en nuestro trabajo. Primero, una grosera desinterpretación de las pruebas, o en el caso de arribar a conclusiones diversas. Entonces, acá lo que tenemos es una solución que es contradictoria e incoherente, o el desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o la grosera desinterpretación material de alguna prueba. Por eso, siempre lo que vamos a tener en cuenta, en este caso de lo que es la teoría del absurdo en la apreciación de la prueba, como se la conoce, teoría del absurdo, es que en realidad es la más excepcional de las causales. ¿Por qué? Y porque no cualquier error de apreciación opinable del juez, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan a configurar el absurdo. Y tienen un montón digamos, nosotros podemos citar un montón de ejemplos en materia de teoría del absurdo. Por ejemplo, acá tengo un caso donde es indispensable, bueno, demostrar si ha incurrido en el absurdo así configurado, pues una absoluta inatinencia entre los elementos probatorios que se dicen considerados, su fuerza convictiva y la conclusión a que se arriba en el caso concreto. Es decir, lo que voy a tener siempre en cuenta en el absurdo es que el juez no sigue una línea lógica, sino si uno lo tuviera que describir, es una línea sinuosa, contradictoria, que no satisface, que a ustedes les cuesta muchas veces seguir ese hilo conductor para el cual él llega a la conclusión. Es como que va tropezando a medida que va desarrollando su idea que la va a volcar en la sentencia. En definitiva, lo que vamos a analizar entonces siempre esa tercera posibilidad que me da este recurso y ver si hay una coherencia lógica entre lo que se resuelve y aquello que fue desarrollado en la sentencia. Creo que del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no nos queda nada. Sí, me voy a referir a un aspecto que es común a todos los recursos y que les había anticipado la otra vez, que tenía que ver más que nada con el tema este de la memoria. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que el recurso extraordinario se interponía, se concedía o se rechazaba, pero que no se sustanciaba ni ante la Cámara ni ante el tribunal
¿Se acuerdan de ese tema? Esto es diferente al recurso extraordinario federal, porque cuando ustedes interponen un recurso extraordinario federal, por ejemplo, ante la Cámara Federal de Mar del Plata, ¿qué se hace? Es del recurso extraordinario interpuesto, traslado a la otra parte por el término de 10 días, y luego se resuelve sobre la admisibilidad. En el caso nuestro no. Es del recurso, se analiza los requisitos de admisibilidad del recurso, que deben ser fundados, obviamente, y se resuelve por autofundado. Si se lo concede, se lo va a mandar a la Corte. Pero ¿qué pasa? Nosotros dijimos que acá se postergaba el tema de la bilateralidad. ¿Por qué? Porque esta bilateralidad que existe durante todo el proceso va a estar dada por una norma que es el del artículo 284 y con la posibilidad que tienen los litigantes de presentar una memoria por ante la Corte. Claro, que la memoria tiene distinto valor para el apelante como para el apelado. ¿Por qué? Fíjense ustedes una frase que siempre la Corte reitera en sus pronunciamientos y que dice que la memoria para el apelante, para el recurrente, aquel que interpuso el recurso extraordinario, cobra vida frente a un recurso suficiente. ¿Saben qué significa esto? La memoria, precisamente... Te escucho mal, Elina. Sí, no tengo audio, pero no tengo buen audio, no tengo buena señal. No, que me refería a que es el mismo memorial que presenta al interponerlo, es el que se hace valer ante la Suprema Corte, ¿no? En realidad no es Son los el mismo, mismos fundamentos, digamos. no Lo puede que agregar. exactamente, es decir, yo tengo 10 días para interponer mi recurso y fundarlo, ¿verdad? Yo lo interpongo y lo fundo conjuntamente. Si yo le permitiera al recurrente, aquel que interpuso el recurso extraordinario, ampliar los fundamentos del recurso originariamente interpuesto, ya la ley no le concede 10 días, le concede mucho más tiempo, ¿es verdad? ¿Por qué? Porque él tuvo los 10 días para interponerlo y después todo ese tiempo hasta que la Corte le permite, una vez que hay un nuevo examen de admisibilidad, presentar el memorial. Y eso no está permitido. Por eso, él podrá aclarar algún argumento de los que volcó en el recurso extraordinario, pero no me puede incorporar nuevos elementos en este memorial. ¿Por qué cobra vida e importancia para el recurrido? Y porque como no se sustanció este recurso extraordinario ante el tribunal que se interpuso, él ahora es la oportunidad que tiene el recurrido para ser escuchado y resguardar el principio de bilateralidad. ¿Comprenden? Es en esta oportunidad que él puede referirse a la improcedencia del recurso extraordinario o de los fundamentos volcados en el recurso extraordinario por la parte recurrente. Por eso decimos, para el recurrente solamente cobra vida frente a un recurso extraordinario suficiente. Para el recurrido, la importancia que tiene es que es la oportunidad en que él va a ejercer su derecho de defensa y va a poder defender su postura dentro del proceso y contrarrestar, obviamente, los argumentos volcados en ese recurso extraordinario. Es decir, él va a defender su posición. Por eso decimos, la bilateralidad se postergó. ¿A qué oportunidad? ¿A la interposición del recurso? No, se posterga a esta oportunidad que se da de presentar memoriales directamente ante la Corte, ante la Suprema Corte de la provincia. Por eso dice dentro del término de 10 días, contado de la notificación de la providencia de autos. ¿Qué es esta providencia de autos? Es la providencia que vieron que siempre cuando en los recursos decimos que hay un doble examen de admisibilidad. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el primer examen se hace ante el tribunal que yo interpongo el recurso. El segundo examen lo va a hacer aquel tribunal que tiene que resolver y recibe el recurso. Porque quizá, por ejemplo,
cuando contaron el plazo para ver si lo interpuso en término o si lo fundó en término, se equivocaron. Entonces, en este caso, la Suprema Corte hay un nuevo examen de admisibilidad. ¿Está claro? Entonces, luego de hacer este segundo examen de admisibilidad, la Corte va a notificar y les va a notificar a las partes, y las partes tienen esta posibilidad de oponer la memoria. Y lo que es muy importante, saben que este examen de admisibilidad, la Corte, aun cuando me haya declarado admisible en este primer auto, cuando recibió el expediente, el recurso extraordinario, antes de resolver, puede decretarme la inadmisibilidad. Fíjense que no queda precluida esa oportunidad para decretar la inadmisibilidad, sino que se ha admitido también que por auto posterior la Corte decrete la inadmisibilidad de este recurso extraordinario. Muy bien. Una pregunta. Sí, Perdón. claro. Ahí en el 284, cuando habla de que ambas partes pueden presentar una memoria, es lo que estaba diciendo usted recién, ¿no? Que primero la presenta el que va a recurrir y después... No, acá este plazo es común para las dos. O sea, corre individualmente, pero es común. A mí me notifican la concesión del recurso extraordinario, la admisibilidad del recurso extraordinario, y yo tengo 10 días para presentar mi memoria, que me corre individualmente. Ah, listo. No se sustancia esta memoria. ¿Comprendés? Claro. No Sí, es sí. de la memoria presentada por el recurrente traslado a la otra parte. No, es que el otro diga su memoria propia, digamos. Claro, porque en esta instancia, vos, como recurrido, ya conocés el contenido del recurso extraordinario de la otra parte. Y vas a trabajar sobre tus argumentos, digamos, hasta que el expediente llegue a la Corte. Cuando llega a la Corte hace ese examen de admisibilidad y dice, bueno, el recurso es admisible, notifíquese y se concede el plazo de 10 días a las partes, artículo 2, a los efectos de que presente la memoria. Y ahí yo presento todo lo que estuve pensando para hacer fuerte Porque mi seguramente argumento. ya estuviste trabajando. Listo. ¿Comprendés? Vos Sí. ahí ya trabajaste como recurrido, pero de tu memoria no le van a dar traslado a la otra parte, sino que simplemente viene un agréguese. Y una vez vencido el plazo, el expediente pasará al dictado de la sentencia. Profesor, entonces, el memorial, ¿sí? Y el examen de admisibilidad que no precluye es común a todos los recursos extraordinarios. Exactamente. Ante la Suprema Corte. ¿También en la Corte Suprema? No, en la Corte Suprema no existe esta posibilidad. En la Corte Suprema el trámite es más parecido al de un recurso ordinario, donde vos interpones el recurso, lo fundás, porque también sí se interpone. Lo que ustedes siempre tienen que tratar de no confundir son los recursos y los ámbitos de conocimiento. Son dos códigos diferentes y son dos trámites diferentes. Nosotros tenemos un trámite particular para nuestro recurso extraordinario con requisitos de admisibilidad particulares. Y otra cosa es el recurso extraordinario federal con sus requisitos de admisibilidad particulares. ¿Está claro? Porque además vamos a ver también que en el recurso extraordinario federal, yo les decía, nosotros en provincia tenemos casación positiva y negativa. La negativa solamente en el de nulidad y casación positiva para el de inaplicabilidad de ley y el de inconstitucionalidad. Y resulta que en la Corte de Nación, en la ley 48, le da la posibilidad de que ejerza casación negativa o positiva. Muchas veces, por ejemplo, van a ver ustedes que la Corte dice, bueno, sí, acá esto que resolvieron es inconstitucional. Díctese un nuevo pronunciamiento. Con lo cual, ¿qué hizo? Me decretó la inconstitucionalidad de la norma, pero me lo devolvió para que la Cámara
o tribunal dicte un nuevo pronunciamiento conforme lo que resolvió la Corte. Y otros casos lo que hace la Corte directamente es resolver sobre el fondo del asunto. Eso tiene que ver muchas veces con esta necesidad o no de dar una solución final al tema. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes ven en el tema de los jubilados que dice, bueno, es inconstitucional la fórmula aplicada, vuelva al tribunal para... Con lo cual, muchas veces lo que ha pasado es que cuando se dicta una nueva resolución, esa nueva resolución puede ser objeto de un nuevo recurso extraordinario. ¿Me comprenden? Es decir, parece el cuento de la buena pipa, no termina nunca. ¿Por qué? Porque la Cámara cuando resolvió, o el tribunal cuando resolvió, no adecuó correctamente su resolución al pronunciamiento de la Corte. Que es, digamos, por eso muchas veces este tema de la casación negativa, que era lo que les hablaba en la primera clase, no es querida porque por lo que puede provocar la dilación del proceso. Yo ayer estaba leyendo un pronunciamiento de la Corte que hacía lugar a un agravio respecto de la suficiencia de la... En realidad lo que se estaba discutiendo ahí es que no había tenido una correcta oportunidad de cuestionar una decisión administrativa a un sujeto. Y claro, este pronunciamiento se dictó hace, creo que es desde fecha 2 de noviembre, y la cuestión venía desde el 2013. Y el dictamen del Procurador General al que adhiere la Corte era del 2018 y termina resolviéndose en el 2020. Y acá lo que se discutía era la aplicación de una multa muy onerosa y el decomiso de una mercadería. Entonces, y se resuelve por una queja. Y la queja tiene la particularidad de que no suspende precisamente la ejecución de la sentencia recurrida. Entonces, muchas veces, claro, ¿y esto por qué tiene que ver también la demora? Y porque la Corte recibe, la Corte nuestra, la Corte de Justicia de la Nación, recibe de todo. ¿Me comprenden? Y fíjense que lo que estábamos discutiendo acá era si el procedimiento administrativo previsto en el Chaco preveía una instancia judicial de revisión suficiente para este tipo de situaciones. Y la Corte dijo no. ¿Pero cuándo lo dijo? 7 años más tarde de dictada la resolución administrativa. ¿Entienden? Entonces, y esto reitero, ¿por qué? Y porque la Corte de Nación se atribuye una competencia tan amplia a partir de la doctrina de la arbitrariedad, que es tan extensa que me controla no solamente, fíjense ustedes, la normalidad de un proceso en cuanto a la forma, si se respeta o no el debido control judicial, sino que después me analiza también el contenido de la sentencia. Entonces, es tan amplia la competencia que se atribuye a partir de este tema, de la doctrina de la arbitrariedad, que uno entiende por qué se atrasan tanto los pronunciamientos de la Corte. Muy bien. Por último, si bien el Código prevé en el artículo 286 que la Corte tiene 80 días que son hábiles para sentenciar, la realidad es que en estos casos particulares nunca se respetan estos plazos porque no hay sanción. Y por último, también es importante destacar que el Ministerio Público Fiscal, en principio, no tiene que dictaminar en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Este es el principio. La excepción a este principio es cuando ha tenido intervención en las instancias ordinarias que se va a requerir su intervención, o en aquellos casos que se omitió su intervención cuando debía haberlo tenido.
Yo eso se los consigné a ustedes, pero es algo importante, porque ustedes van a ver cuando lean un pronunciamiento judicial en de nulidad y en el de inconstitucionalidad, donde el dictamen del fiscal, del procurador, es obligatorio. En cambio, dijimos, en este no es obligatorio, sino que se va a dar solamente en aquellos casos en que ha intervenido las instancias ordinarias. ¿Para qué interviene el procurador, profe? Y, por ejemplo, si hay intereses de menores, por ejemplo, donde vos venís con una intervención del agente fiscal, que es una intervención que te impone, obviamente, la ley. Claro, Entonces, cuando dice Procuración General se refiere al Ministerio Público, ¿o no? claro, que Sería está representado por la cabeza que sería el Procurador General. Claro, está bien. ¿Entendés? Pero lo importante acá es decir, tengo intervención, tengo vista al procurador, obviamente, antes de dictar sentencia en el de inconstitucionalidad y en el de nulidad, porque la ley lo prevé. En cambio, en el de inaplicabilidad de ley, solamente, como yo les había ahí mencionado, en aquellos casos en que ha tenido intervención en las instancias ordinarias, y si debió tener intervención y si omitió su intervención, se le puede dar la intervención por ante la Corte, aun cuando no la haya tenido en instancias anteriores. Colorín colorado, bueno, la sentencia obviamente es casación positiva y como dice el artículo 289, cuando la Corte estimare que la sentencia recurrida ha violado o aplicado erróneamente la ley o doctrina legal, su pronunciamiento deberá contener la declaración que señale la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina que fundamentó la sentencia, y b, la resolución del litigio con arreglo a la ley o doctrina que se declaren aplicables. Si no ha existido violación ni errónea aplicación de la ley, lo que corresponderá es que rechace el recurso extraordinario e imponga las costas. Esa es la excepción que usted dijo que después puede... no, inadmitirla no se refería a este rechazo, porque para eso ya la admitió. Usted cuando dijo que esto tiene una excepción de que se pueden... No confundas, porque Claro. Cuando vos hablas del dictado de una sentencia que Ya la admitió. hablas de improcedencia. Claro. La inadmisibilidad hacia los requisitos formales. Lo interpuse dentro de los 10 días, acordate, por ante el tribunal que dictó la misma resolución. Lo tengo que hacer debidamente fundada, indicando la ley o doctrina mal erróneamente aplicada, etc. La autosuficiencia del recurso, la constitución del domicilio en la ciudad de La Plata, etc. Esos son la inadmisibilidad o admisibilidad, se refiere a los requisitos para la interposición. La improcedencia se vincula con el contenido de la propuesta. Por eso, cuando nosotros recién hablamos del artículo 289, estamos hablando de la procedencia o no del recurso extraordinario. ¿Y ahí ya quedaría firme la sentencia? No. ¿Por qué? Porque ahora una sentencia dictada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, si hay cuestión federal, podría ser objeto de un recurso extraordinario federal. Es decir, si no hay cuestión federal, no va a intervenir la Corte. Y obviamente estamos en presencia de una sentencia definitiva. Porque no se olviden, porque muchas veces cuando uno les pregunta cuál es el superior tribunal de la causa, todo el mundo dice la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior de la causa en la medida en que haya cuestión federal. Acuérdense, artículos 116 y 117 y artículo 15 de la Ley 48. Porque si no, es el superior tribunal provincial. Y les hago esta pregunta, a ver si ustedes entienden el sistema nuestro judicial. ¿Y la Corte Interamericana qué papel juega? ¿Está por encima de la Corte Suprema de Justicia?
Yo lo que tengo entendido es que cuando hay asuntos de derechos humanos o relacionados con los tratados que firmamos con las otras naciones, sí son vinculantes para la Corte. Los de la Corte Interamericana. Y los de la Comisión no, ¿puede ser? Fíjense, el Pacto de San José de Costa Rica crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. La comisión está creada en la Carta de la OEA. La comisión no es un organismo que juzga o no. Es más, fíjense ustedes, cuando yo pienso en la Corte, ustedes como particulares no pueden directamente ir a la Corte. Ustedes tienen que plantear su caso ante la comisión y la comisión verá si no logra a través de una instancia anterior de negociación, si lleva el caso a la Corte. Pero fíjense además qué cosa, ¿no? ¿Quién es demandado en la Corte? El Estado. El Estado. ¿Y quién es demandado en la causa que vos tenías? ¿Un particular? Particulares. Fíjense que una de las condenas, por ejemplo, digamos, ¿qué cosa, no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, una de las últimas condenas contra el Estado Nacional este año, fíjense que es una causa de la provincia de Buenos Aires. Es una causa laboral. Que la causa laboral en las instancias ordinarias es rechazada. ¿Y por qué condenan al Estado Nacional? Y por ende a la provincia de Buenos Aires, que es la que cae. Por la demora en el proceso. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Comprenden? Entonces, la realidad es que el superior tribunal para nuestro país, en realidad es la Corte, y la misma Corte lo dijo. No es que en Fontevecchia dice, está mal la condena a Fontevecchia, tiene que revocar, y la Corte dijo, no, yo soy el tribunal superior de la causa. Más allá que después, esa indemnización que tenía que pagar Fontevecchia le sea restituida. Pero el superior tribunal de la causa, es que no intervienen ustedes. No es, fíjense, en este tema laboral que condenan a la Corte, era un señor que reclamaba una incapacidad. Por supuesto, como tramitó por ante la comisión, y después, ¿qué pasó? Llegó a la Corte, ¿qué pasó? Estaba muerto el señor. Entonces, hay, digamos, una de las críticas que se hace al sistema interamericano es la demora, pero la demora no es en la Corte, porque el juicio en la Corte tardó 2 años, sino que la demora está en la comisión. Pero además, las partes, el concepto de parte, no tiene nada que ver. ¿Comprenden? Yo no estoy litigando contra Pedro. Yo estoy diciendo, el Estado Nacional violó el debido proceso, no cumplió con el Pacto de San José de Costa Rica, o con los otros pactos que integran, porque además, por ejemplo, una de las cosas que ustedes van a ver después, cuando alguna vez si les interesa el tema, en la Corte Interamericana, de acuerdo sean los países involucrados, es la cantidad de tratados que pueden aplicar o no. Porque el plexo normativo dependerá de qué tratados ratificó ese país a los efectos del juzgamiento. ¿Entienden? Entonces, cuando uno habla del superior tribunal de la causa, en la materia del derecho común, es el Tribunal Superior Provincial. En materia de cuestiones federales, será la Corte Suprema de Justicia. Y en el ámbito de la justicia interamericana, este ámbito, en realidad lo que estamos estableciendo o no es la responsabilidad de un Estado por incumplimiento a estas normas supranacionales. ¿Está claro? Por eso muchas veces cuando dicen no, porque la Corte condenó al Estado argentino, hay que ver en qué se condenó. ¿Por qué? Porque tardó mucho en juzgar, aunque la sentencia, fíjense, digo, qué paradigmático. En este caso particular,
2 juicios laborales, después, por ejemplo, otra condena que tuvo hace poco Argentina, porque se había violado el debido proceso, uno de los que había llegado también recibe la indemnización. Los herederos es una detención en Mar del Plata, que en la detención se viola, digamos, en la manera de actuar de la policía, en realidad se llega a la conclusión de que está mal detenido el sujeto. Pero la condena es este año, estamos hablando de hace 20 años. Pero bueno, Ayelén, vos pensás, decís, qué increíble. En realidad, bueno, este sistema en realidad lo que busca muchas veces es la adecuación del actuar de los estados a las normas o estándares internacionales. Profe, yo esta materia la cursé con Derechos Humanos con Daniel Vicente, y a mí me dejó reimpactada un caso que él nos contó, que en ese momento estaba presente, de un padre, o sea, donde se viola la Convención de los Derechos del Niño. Un padre estaba pidiendo por ver a su hijo, y tardó tanto que el hijo ya tenía 20 años, era una nena, la hija ya tenía 20 años y no había podido estar al lado de su hijo, o sea, como que era irreparable el daño que le habían hecho a esas dos personas. El fallo FAL. El fallo FAL ese. No. A mí ese me daban ganas de llorar cuando lo escuchaba. Bueno, y te imaginas que en muchos de los casos, por ejemplo, hace poco salió uno que también tenía que ver con un tema de esta nueva categoría de LG, bueno, LG, bueno, donde en realidad se trataba de Perú, y también creo que el chico cuando arranca toda esta historia tenía 16 años, que es detenido, bueno, vejado, todo, y terminan condenando al Estado peruano después de como 20 años. En este caso porque, digamos, este chico fue muy maltratado por el Estado Nacional. Pero bueno, el sistema es así, tiene que pasar por la comisión y ha tenido toda una evolución. Porque el otro día, justamente en una conferencia dada por el doctor García Ramírez, muy interesante, Sergio García Ramírez fue presidente de la Corte, es mexicano, los miembros de la Corte pueden estar 2 periodos nada más, y él estuvo muy bien cómo fue la evolución de la jurisprudencia de la Corte en los temas tratados, porque primero tuvieron que ver con el tema de los abusos en las dictaduras, ¿entienden? Y cómo hoy llegamos a temas más sensibles, como de atender a otras situaciones más humanas en cuanto al tratamiento, pero bueno, hay toda una evolución en los temas que fueron tratando, lógicas de la evolución del tiempo y del funcionamiento del sistema. Pero la demora se produce en la comisión, no en el proceso judicial. Pero claro, quien lleva el proceso judicial adelante es la comisión por ante la Corte, no ustedes. Más allá de que también las condenas no tienen nada que ver, fíjense ustedes, muchas veces porque, por ejemplo, dentro de lo que es la condena puede haber 10 condenas. No solamente la reparación, que uno puede pensar, sino también la modificación legislativa. Es decir, el estándar establecido en el procedimiento penal no respeta las normas del debido proceso convencional. Y además debe establecer políticas de género a los efectos de atender este tipo de situaciones. Y además, entonces uno ve una condena que sí, alguna tiene vinculación, obviamente, con el tema de la reparación al daño causado al sujeto, pero otras no tienen nada que ver con el sujeto, sino con aspectos internos del país. Bien. ¿Quedó claro? Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Es muy rico, es el que más generalmente se utiliza y obviamente es el más caro porque es el único que me hace pagar ese depósito previo
que como tiene naturaleza de multa, si pierdo el recurso, lo pierdo el depósito, y si gano el recurso, me lo devuelven. Si desisto, me devuelven el 50%. ¿Mm? Muy bien. Otro de los recursos extraordinarios que hablamos el otro día era el recurso extraordinario de nulidad. Nosotros dijimos que las causales de nulidad eran causales constitucionales, ¿se acuerdan? Que para la sentencia definitiva, los artículos 168 y 171 de la Constitución me establecían cuáles eran los requisitos mínimos que tenía que tener una sentencia para ser constitucionalmente válida. ¿Se acuerdan? Omisión de cuestión esencial, voto individual y fundamentación jurídica. Eran los tres sintéticamente identificados. También es importante tener en consideración que la nulidad solamente es a pedido de parte. Excepcionalmente, como yo les dije a ustedes, la puede decretar de oficio el tribunal, aquello que dijimos cuando se interpone un recurso. ¿Se acuerda que yo les dije que era un caso de recurso indiferente? Cuando era muy mala la sentencia, se interpone el recurso de inaplicabilidad de ley y resulta que la Corte entiende que esa sentencia es tan mala que pone en indefensión, por más que haya planteado el recurso de inaplicabilidad de ley, dice decreto la nulidad. Como dijimos recién también, requiere siempre del dictamen del procurador fiscal. Y vamos a analizar qué es esto de las cuestiones esenciales. El primer requisito, y lo que es importante también, que lo vamos a ver ahora, es que la omisión tiene que ser inadvertida. Bien, vamos ahora al tema de qué son las cuestiones esenciales. Lo que uno siempre establece como concepto, que son las que estructuran la litis. Es las cuestiones que sometieron las partes a decisión del tribunal. Son las que conforman esa plataforma fáctica que las partes están discutiendo dentro del proceso y que en general remiten a dos elementos, la pretensión y la oposición. Sintéticamente es eso. ¿Sí? Obviamente que cuando yo digo, cuando yo planteo la omisión de la cuestión esencial, en primer lugar, tengo que indicar cuál es la cuestión omitida. Porque cuidado, también puede ser que esa cuestión omitida no me afecte a la totalidad de la decisión judicial. Por ejemplo, yo digo, miren, omitió pronunciarse el tribunal de alzada sobre determinada cuestión. Y yo digo, bueno, a ver, esa cuestión que omitió el tribunal, ¿me afectaba la suerte del proceso? Porque si me afecta la cuestión omitida, me afecta la suerte del proceso, ahí sí la nulidad me va a afectar a toda la sentencia. Pero quizá esa omisión, que yo la pude haber salvado, cuidado, con un recurso de aclaratoria, pero se me pasó el tiempo, yo lo tengo que plantear por nulidad. ¿Comprenden esto? Antiguamente la Corte, fíjense cómo antiguamente la Corte decía que si estamos en presencia de una cuestión omitida, para que yo la pueda plantear como en el recurso extraordinario. Este es mi cachorro que escuchó que abren la puerta. Tiene 60 días, es hermoso. Vení. Vení. Bueno, antiguamente la Corte tenía dicho que
si yo había omitido frente a la cuestión omitida, digamos, valga la redundancia, presentar el recurso de aclaratoria, no podía presentar luego el recurso extraordinario de nulidad. Ese criterio fue dejado de lado y dijeron, no es un requisito que establezca la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Si la cuestión fue omitida y es esencial, me lleva a la nulidad. Pero si la cuestión omitida no es esencial, se puede decretar la nulidad de ese punto y mandar a que se subsane con un nuevo pronunciamiento de esa cuestión omitida. Por eso decimos, la cuestión omitida, para que traiga la nulidad de la sentencia, debe ser esencial y afectar a la suerte del proceso. Bien, o incidir en el resultado del mismo. Ya lo hice. ¿Qué no son cuestiones esenciales? Si yo incorporo planteos extemporáneos, por ejemplo, algo que se traduce generalmente en una expresión que utilizan los tribunales, producto de una reflexión tardía. ¿Por qué? Porque lo que yo someto a instancia de revisión es aquello que fue juzgado, que necesariamente fue juzgado. ¿Comprenden? Por lo tanto, si incorporo un argumento, una cuestión nueva, no trae aparejada la nulidad, obviamente. Un hecho nuevo no sería válido entonces. No es un hecho nuevo. A ver, el hecho nuevo vos tenés oportunidades para hacer planteos. Por eso, si no lo hiciste, ya está. Está bien, pero acá lo que uno, por ejemplo, suponete que te resuelvan un tema y que vos advertís luego de la resolución del juez, se te ocurre, porque advertiste que te daba la posibilidad de un nuevo reclamo, incorporarlo en la instancia de apelación. Y la instancia de apelación no lo trata, porque en realidad nunca fue juzgado en primera instancia. En este caso es lo mismo, que vos a partir de la sentencia de Cámara traigas un nuevo planteo en instancia de corte. Y la corte te va a decir, mire, lo suyo es un nuevo planteo. Lo debió haber hecho en primera instancia, porque lo nuestro es revisar lo anterior. El hecho nuevo, en realidad, tiene oportunidades para poder ponerse de manifiesto, obviamente. Pero estos son argumentos o cuestiones nuevas, más que nada, que debieron haber sido planteados oportunamente en las instancias de grado. Porque si no, piensen ustedes que estamos alterando la igualdad procesal. Si yo le incorporo cosas nuevas, ¿cómo hago yo para defenderme de ese nuevo planteo? ¿Comprenden entonces? Por eso, no se olviden que es importante esto. Es decir, el proceso se manifiesta por actos procesales. Y esos actos procesales tienen una oportunidad para actuar. Entonces, si yo pretendo plantear una cuestión nueva, en realidad me van a decir, no, pero usted lo tiene que haber planteado antes, para respetar ese principio de bilateralidad. Por eso yo les decía a ustedes que rompe la congruencia cuando me dice, me califica la relación jurídica del juez por el iura novit curia, pero me cambia el objeto, lo que es objeto de la pretensión. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando yo decía, demandaron por responsabilidad subjetiva y el juez dice, no, hay objetiva? Ah, pero la forma de defenderme era diferente. Yo me defendí por la subjetiva. Entonces usted no me puede cambiar lo que es objeto de la pretensión. Lo de extra petita, citra petita. Claro. Eso tiene que ver con la congruencia también, exactamente. Muy bien. Entonces, profesor, si hay una revisión tardía, ¿sí? Queda nula esa revisión tardía, pero no el resto del recurso. No, por eso te digo, lo que vos no podés pretender denunciar que no te trataron una cuestión que vos le incorporaste tardíamente al proceso, inadecuadamente en el proceso. Esto es lo que quiero representarlo. Entonces, aquello que incorporaste mal,
que lo incorporaste tardíamente, si no es tratado, está bien que no sea tratado, porque no lo incorporaste en la etapa procesal oportuna. Como si quisieras ampliar la demanda en la etapa probatoria, un ejemplo así. Claro, o que tu petición implique una ampliación incorrecta de la demanda. O que vos adviertas, por ejemplo, a partir del fallo de la Cámara de Apelaciones, o de la primera instancia, que correspondía a un nuevo reclamo, que si lo metías, que no lo podés incorporar, que no lo podés promover originariamente porque está prescripta la obligación, y decir, bueno, ahora lo pido en la Cámara. Y después a la Corte le diga, la Cámara no se expidió sobre tal punto. Entonces la Corte va a decir, está bien que no lo haya tratado porque usted lo trajo en etapa de apelación. ¿Está? Los planteos accesorios. ¿Por qué? Porque si me resuelven el principal, el accesorio está comprendido. Obviamente los argumentos de hecho y de derecho que escriben las partes. Porque en definitiva es el juez el que va a seleccionar los medios probatorios y el que tiene que aplicar a los hechos comprobados de la causa, obviamente, y va a seleccionar de los hechos los medios probatorios, como asimismo el tema de la valoración de la prueba, porque en este caso será el juez quien va a elegir qué medios convictivos son los que corresponde tomar, y obviamente lo que es la discrepancia con la solución que hace el juez. Es importante destacar también en materia de omisión, que esa omisión tiene que haber sido por descuido o inadvertencia. Es decir, no es una omisión voluntaria. Entonces, ¿por qué? Porque si yo digo, no voy a tratar este tema por tal, y doy las razones por qué no lo estoy tratando, en realidad no hay omisión. Estoy explicando por qué lo omito fundadamente. O no va a haber omisión si resolvió un planteo que lo excluía a la cuestión omitida. Si yo trato la cuestión de la legitimación en cuanto al reclamo del daño, y después me dice, pero tampoco se expidió sobre el daño que pedí. No, pero ya le dije que no tenía legitimación. ¿Para qué voy a tratar el tema del daño si le dije que no tenía legitimación? Para reclamarlo. O digo, mire, aquello que se dice usted que omitió, en realidad se trató implícitamente al tratarse la cuestión segunda. Entonces, omisión fundada, omisión que ya está tratada por otra, que queda comprendido frente a otra que le excluye, o que se la respondió implícitamente, no son cuestiones que den lugar a un recurso de nulidad. ¿Bien? ¿Quedó claro el tema de la cuestión de omisión esencial? Muy bien. Vamos al otro de los tópicos, que es el tema del voto individual y fundado. Acá lo que nos piden es el acuerdo por voto individual, y acá lo que se pide es que cada integrante de un tribunal colegiado emita un voto. Esto no implica que no se pueda votar por adhesión. El voto por adhesión cumple con este recaudo. Una cuestión que se plantea, si ustedes ven en el artículo 266, cuando me habla de voto individual, dice, solamente se está refiriendo a las resoluciones que resuelven recursos concedidos libremente. Pero la realidad, ¿por qué? Porque las otras resoluciones, las apelaciones en relación, en realidad, llevan al voto impersonal. ¿Entienden? Pero bueno, lo que yo les dije ayer que era muy importante es que si se advierte que la cuestión que se va a resolver en un recurso concedido en relación frente a una resolución interlocutoria es definitiva, acuérdense, prescripción, caducidad, etc., acá
la definitividad de esa resolución hace que por la manda constitucional tenga que tener voto individual. ¿Entienden esta relación? Es decir, solamente la forma del voto individual en el Código Procesal es para la sentencia definitiva, me dice el 1276. ¿En qué tipo de recursos? Se nos concedió libremente. Pero ¿qué pasa? En todos los demás casos en que se conceda en relación, si la cuestión es definitiva, aun cuando recaigan en una resolución de carácter en que resuelve una cuestión incidental, debe cumplir con la manda constitucional que aparece impuesta en el artículo 168 de la Constitución, que en definitiva lo que hace desplazarme es a la norma procesal. Por eso yo muchas veces les recomiendo en el ejercicio profesional que aun cuando apelen una resolución incidental y le vean el carácter de definitividad, lo adviertan en el recurso interpuesto. Señor juez, como un punto dentro de lo que es el memorial, la cuestión a resolverse es definitiva y explicar los motivos. Mire, por ejemplo, una de las cosas que siempre se dice, que una nulidad de subasta para el comprador en subasta es definitiva. ¿Por qué? Y porque ella no tiene, si le decretan la nulidad de la subasta, ella perdió la venta, ¿verdad? No es lo mismo, en general se dice que no es lo mismo para las partes en el proceso. ¿Por qué? Porque se puede replantear la venta. Entonces, si yo soy el comprador en subasta, donde se decretó la subasta que yo compré, la nulidad, esa nulidad, ¿qué me está diciendo? Que usted no es comprador en subasta. Para mí es definitivo. Entonces, si yo apelo esa resolución de primera instancia, lo primero que voy a decir que la Corte ya tiene sentada doctrina legal es que este tipo de cuestiones son definitivas, para mi parte. Por lo tanto, le voy a pedir a la Cámara de Apelaciones que al momento de dictada la sentencia definitiva tenga en consideración el artículo 168 de la Constitución Nacional, de la Constitución de la provincia, que impone el voto individual. Pero ya se lo advierto yo, y ya abro en instancia. ¿Por qué? Porque si se me dicta siendo la cuestión definitiva, no tiene voto individual, cuando me la dicten, voy a interponer un recurso extraordinario de nulidad. Una pregunta, quizás Sí. es una cosa poco importante, pero ¿por qué se supone que es mejor, o no sé, que te den un voto, el voto sea individual? Y porque, en definitiva, es una exigencia constitucional. A ver, no es que porque es mejor o peor, es que la exigencia constitucional es la que impone como un requisito formal de la sentencia definitiva que haya voto individual. De hecho, fíjate que en materia de recurso extraordinario federal, la cuestión es diferente. Fíjate vos, por ejemplo, el fallo este de Bruglia y todo esto que se refirió ahora, que tan criticado, vos tenés un voto que es de conjunto y después tenés opinión de la doctora Hayton separada y después tenés el voto en contra. Pero del voto mayoritario que hacen Lorenzetti, Maqueda y ¿cómo es? Y Rosati, está hecho en forma impersonal. ¿Está claro? Entonces, vos viendo eso, decís, ¿y por qué no votan individualmente? Porque es la forma que impone la Constitución. No tiene, digamos, no es mejor o peor. Porque, a ver, lo que hemos visto, por ejemplo, que yo no lo había visto, pero cuando la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata tiene unas nuevas conformaciones, antes eran 2 salas, ahora son 3, antes eran 2 salas de 3, ahora son 3 salas de 2, con un presidente. Yo nunca había visto disidencias en los votos interlocutorios. Es decir, una sentencia interlocutoria frente a una resolución apelada, en realidad el voto es impersonal. Pero ¿qué pasa? Y vos decís, ¿cómo? ¿Y qué pasa? Son 2. ¿Puede haber una disidencia? ¿Pueden no estar de acuerdo? Sí, pueden no estar de acuerdo. Y ahí te aparece el voto individual. Y ahí es donde yo tengo la necesidad de integrar las salas.
y no necesariamente la cuestión que resuelven es definitiva. ¿Está? Profesor. Entonces, sí, Viviana. Esto se da en el proceso ejecutivo, por ejemplo, cuando el recurso es concedido en relación, el voto va a ser impersonal, y ahí uno advierte que la cuestión que se va a resolver es definitiva, entonces en el memorial ya, cuando va a, digamos, a apelar... Sí, pero también, a ver, obviamente la sentencia en el proceso ejecutivo del artículo 549 es una sentencia de carácter interlocutorio. Pero pensamos, por ejemplo, en el incidente de nulidad de una notificación, que puede tener una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque si la notificación está bien hecha y vos contestaste tarde, te van a decretar que contestaste fuera de término. En cambio, si vos contestaste, si planteás la nulidad porque te notificaron mal y planteás además la contestación de la demanda, aquello que se resuelva vos te va a afectar en tu derecho. Y es un incidente. Y tan importante es esa resolución que apelada esa resolución a la Cámara, lo que se resuelva te puede dejar o no en una posición muy desventajosa dentro del proceso. Y entonces vos vas a analizar en el caso particular si lo que resuelven o no es definitivo o no. No piense solamente en un proceso ejecutivo, pensé en cuestiones incidentales como las que dijimos hoy, una excepción de prescripción. Perdón, una caducidad de instancias. Entonces, no solamente pensemos en la sentencia en un proceso dado, puede ser hay muchas cuestiones incidentales dentro del proceso que pueden tener muchísima trascendencia. La notificación de la demanda te puede dejar adentro o afuera de un proceso. ¿Sí? Sí. Bien. Primer punto, siempre tengamos presente que tienen que ser resoluciones de carácter definitivo. Segundo tema, cuando hablamos de la obligación de emitir el voto individual, también tenemos que pensar que no solamente se requiere el voto individual, sino que también tiene que haber una mayoría de opiniones concordantes. A ver, no puede ser que yo tenga una sala de 2 jueces, los dos ordenen mandar adelante, llevar adelante, condenar al demandado, y uno lo diga, sí, para mí hay responsabilidad objetiva y para otro hay responsabilidad subjetiva. Entonces no hay mayoría de opiniones. ¿Por qué? Porque cada uno tiene distintos argumentos. Yo lo que necesito, en definitiva, que sean mayoría de opiniones y fundamentos concordantes. Es decir, la decisión se debe basar en las mismas bases argumentales. Por eso muchas veces, por ejemplo, vuelvo al caso de Bruglia, fíjense ustedes que muchas veces en ese tipo de votos uno lo que observa es que dice, bueno, concuerdo con la opinión, o lo van a ver en la misma Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, concuerdo con la opinión vertida, con el voto que me precede, en los puntos 4, 5 y 6. Y puede ser que tenga algún aspecto particular que no me altera la mayoría sobre un determinado punto. ¿Por qué? Porque quizá el juez anterior dio 5 argumentos y hay uno que no estoy de acuerdo, entonces digo, respecto de este argumento, que no me va a cambiar en definitiva lo que resuelvo, yo opino diferente. ¿Mm? Y ahí sí habría mayoría concordante. Claro, porque la base argumental es la misma. Vos podés diferir en algún punto de opinión vinculado a algún punto de la causa en particular. Pero eso no te va a quitar, en definitiva, que la base argumental que guardan la mayoría es la misma. Hay algún aspecto que vos podés decir, no estoy de acuerdo. Muy bien. Y el tercer requisito que dijimos nosotros
es el tema de la ausencia de fundamentación normativa. Y esto es fundamental. Es decir, acá tiene que haber una pauta de objetividad legal que es la que va a fundar el pronunciamiento judicial. Por eso es nula una sentencia donde esa pauta legal es muy laxa. Es decir, me citan la norma de tal manera, tan genérica, de una manera tan genérica que no permite identificar claramente cuál es la norma aplicada al caso concreto. ¿Se acuerdan cuando yo decía, y lo condeno a pagar, artículo 1 y concordantes y siguientes del Código Civil y Comercial? Sí, seguramente la invoqué, ¿no? En algún lado. Y le regulo honorarios, artículo 1 y siguiente de la Ley de Honorarios Profesionales, 14.967. Sí, claro. No, me tiene que decir cuál es la norma que generó la responsabilidad en el caso particular y que seguramente las va a ir desarrollando en el texto. Yo ahí le cité un fallo muy viejo del año 1989, donde evidentemente se tomó la cita, se consideró cumplido este requisito a través de citas doctrinarias, pero no es lo correcto. Como les dije a ustedes, la nulidad conlleva la devolución del expediente y excepcionalmente puede ser ejercerse casación positiva. En el apunte ustedes tienen una cita, generalmente esto es muy fácil buscarlo, donde se trataba de un amparo de salud y dijeron a la Corte, yo no puedo, estando involucrado este derecho tan sensible, devolver para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Directamente la Corte asumió el dictado del mismo. Una consulta. Sí. Cuando vimos la unidad de las resoluciones, yo descargué un par, y a mí eso que usted está comentando ahora me llamó mucho la atención porque acá justo la estoy mirando de nuevo. En una dice, por tales razones entiendo que la demanda debe ser rechazada. Y no les miento que son 3 renglones de citar números de la Constitución, del Código Civil, del Código Procesal. Y después dice, consta lo mismo, y dice artículo 68 y concordantes del Código Procesal. Y me dije, ¿qué onda? El que la lee empieza a mirar cada uno de estos artículos porque no decía más nada que eso. No, pero seguramente esa resolución que vos viste fue indicada cada violación legislativa en los resultantes, en los considerandos. ¿Profesor jurisprudencia? ¿Es la cita de la jurisprudencia? Sí, pero en realidad, muchas veces, por ejemplo, el análisis es muy interesante de las resoluciones judiciales y es muy rico. ¿Por qué? Porque muchas veces uno observa en ciertas resoluciones judiciales que se olvidan un poco del análisis de la cuestión particular. Entonces uno dice, bueno, empieza a leer la resolución, generalmente una resolución judicial, lo primero que van a ver en el autos y vistos, dice, bueno, se recibe el presente expediente para dictar sentencia, los autos caratulados, y considerar que se presenta el señor fulano de tal y reclama daños y perjuicios, con fundamento en un accidente, y dice tal cosa, se dice, me hace todo el planteo de los hechos y derechos expuestos en la demanda. Luego vienen en estos resultandos, en estos considerandos, también el análisis o la síntesis de la posición vertida por el demandado. Y después viene los análisis particulares ya por parte del juez, luego de presentar los hechos y las pruebas y el derecho invocado por cada una de las partes. Y ahí es donde vas a ver a Yelén, que va a ir tratando cada una de las situaciones particulares
que luego aparecen resumidas, porque muchas veces en la resolución propiamente dicha, vos no encontrás, es decir, mando a llevar adelante la ejecución, o por ejemplo, hago lugar a la demanda de daños y perjuicio deducida por acción funeraria tal, por la suma de, mandando a llevar la demanda por la suma de pesos tanto, en concepto de daño emergente, luego los intereses se calcularán conforme lo hemos indicado en el punto tanto de los resultandos. Y ahí después ves la síntesis legal. Es decir, ¿por qué? Porque entre los resultandos y el fallo hay una íntima relación que forman todo. Porque si no, yo tendría que volver a decirte, y rechazo la demanda. Es decir, ya lo fui tratando. Por eso siempre hay una íntima relación entre el resultando y el fallo. Lo que vos no puedes tener es por ahí, cuando vos tenés discordancias, ahí, por eso le digo, es muy rico el análisis que uno puede hacer de la vía recursiva, porque puede haber una disonancia entre el resultando y el fallo. Y vos decís, el resultado, ¿cómo? Acá me decía una cosa y en el fallo me dijo otra. ¿Y eso qué es? Si yo lo pienso desde el punto de vista del recurso extraordinario. Absurdo. Exactamente. Porque vos fuiste, me dice, yo fui caminando para la izquierda porque me llevaba para la izquierda el pronunciamiento y resulta que terminó resolviéndome algo que implicaba ir para la derecha totalmente. Y vos decís, ¿pero cómo? Acuérdense que esa sentencia, si ustedes lo tienen que graficar mentalmente, los tienen que ir llevando de la mano para poder entender por qué resuelve de determinada manera. Como que cuando la vas leyendo ya sabes lo que va a decir al final. Obviamente, obviamente. Ya sabes si te van a dar la razón o te vas a amargar el fin de semana. Pero en verdad primero leen el final ustedes, ¿no? Y después lo del medio. No, mirá, ya cuando empezás a leer el pronunciamiento sabes para qué lado va. Por eso, si tienen que leer una sentencia, no la lean el día viernes, esperen hasta el lunes. Un viejo abogado enseñaba en la época que se decía que nosotros íbamos a ver los expedientes de forma personal, que a la Cámara no había que ir nunca a ver los expedientes los días viernes, porque si no te arruinabas el fin de semana. Bien, vamos por último rápidamente al recurso de inconstitucionalidad. Bueno, fíjense ustedes, una primer manda que aparece en el artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Dice, toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos otras restricciones que las que los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Esto es importante, es decir, hay ya una pauta general que habla de la supremacía constitucional en el artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, el artículo 161 dice, esa supremacía constitucional provincial tiene dos formas de protegerse, a través del recurso extraordinario de inconstitucionalidad y a través de la acción originaria de inconstitucionalidad. ¿Y cuándo procede, digamos, cuándo resulta admisible este tipo de planteo? Muy simple. Cuando dentro del proceso, dice el artículo 299, se haya controvertida una ley, un decreto o una ordenanza o reglamento bajo la condición o bajo de que es contraria a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la decisión haya sido en contra, obviamente, del planteo de inconstitucionalidad. Obviamente, el objetivo de este recurso es
imponer la supremacía constitucional cuando dentro de un proceso se ha puesto en juego una regla inconstitucional. Profe, Siempre se dice. Sí, claro. Son ley, decreto, ordenanza o reglamento en cuanto a la constitución de la provincia. Exactamente. Pero siempre estás hablando de normas legislativas de carácter provincial. ¿Por qué? Porque si no vas... son recursos... O sea, Exactamente. Si vos fíjense ustedes, si lo que yo planteo es que esa norma es contraria a la Constitución Nacional, para poder llegar al recurso extraordinario federal, seguramente la vía recursiva en Provincia de Buenos Aires hubiera sido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Si yo digo, la ley que me aplicaron es inconstitucional, pero no inconstitucional porque afecta a la Constitución de la provincia, sino a la Constitución de la Nación. En realidad, el medio de poder plantear esta inconstitucionalidad es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Fabiana no me entendió y se lo voy a explicar con un ejemplo. Muy bien, Fabiana. Suponete que yo esté planteando lo que resolvió la Corte o lo que, cuando yo digo, la ley 14.432 de la provincia de Buenos Aires, que establece la inembargabilidad genérica de la vivienda familiar y única, sin afectación, es inconstitucional. Y es inconstitucional ¿por qué? Y porque viola el artículo 75.12 de la Constitución Nacional, que establece las competencias del Congreso Nacional para sancionar los códigos que ella misma establece. Y dentro de la materia que debe legislar, hay un principio general, que es que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Hoy lo dice así el 243 y creo que es el 742 del Código Civil y Comercial. Si el principio general que establece el Código Civil es que el patrimonio del deudor es la garantía de las obligaciones que vos contraes, cualquier excepción a esa garantía general, ¿de qué ley debe emanar? Tiene que ser ley nacional. El mismo código se encarga de decir qué bienes son inembargables. A ver, no tengo acá el código. No sé, sí, acá lo tengo. Dame un minuto. Entonces, vos tomás el Código Civil y decís, a ver, ¿qué bienes son inembargables? Perdón, 744. El 743 está bien, establecía la garantía general y te dice, acá está mi mastín, ¿ven? Que vine a saludarme. Vine a saludarme. Vienen excluidos de la garantía común. No lo puedo llevar al estudio porque me pilla todo, pobrecito, muy chiquito. Bien, dice, vienen excluidos de la garantía común las ropas y muebles de uso indispensable. Vos fijate que vos lees el 219 del Código Civil, del Código Procesal, y es igual a este artículo en algunos incisos. Y vos decís, pero ¿cómo? Si el Código Procesal me habla de bienes inembargables. Sí, pero ¿sabés por qué? Porque ese artículo 219 era transcripción del Código Civil. O sea, no creó la inembargabilidad, porque no la puede crear. Entonces, si yo planteo dentro de la provincia de Buenos Aires, trabas embargo sobre un bien del deudor, lo vas a rematar y después te dice, el bien es inembargable. ¿Por qué? Y porque es la vivienda única y porque la ley 14.432 dice que usted no lo puede ejecutar. Entonces, o te plantea él el levantamiento del embargo por inembargabilidad. Entonces vos decís, hey, no, espere, esto está mal, esta ley está mal, es contraria a la Constitución Nacional. ¿Qué estoy poniendo en juego acá? ¿Un recurso de inconstitucionalidad provincial?
No, porque lo que estás planteando es una inconstitucionalidad nacional. Entonces, para poder plantear la inconstitucionalidad respecto de la norma federal, no podés tomar el recurso de inconstitucionalidad provincial, porque la norma que vos estás planteando no es contraria a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Comprendés? Por eso vas por inaplicabilidad de ley. Señor juez. A la Suprema. Claro, porque en realidad vos venís planteando la cuestión federal. ¿Por qué? Porque la cuestión que se va a dar es una contradicción entre una ley provincial y una norma federal. Si la decisión es en favor de la norma provincial, es uno de los supuestos de colisión normativa que prevé el artículo 14 de la ley 48. Acordate, siempre recuerden, la cuestión que se refiere al recurso de inconstitucionalidad es una confrontación normativa entre la Constitución de la provincia y una ley, decreto, ordenanza o reglamento, está dictado dentro del ámbito de conocimiento de la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Lo comprendieron entonces cómo era el tema? Bien. Igual puedo preguntar algo, profe. Claro que Yo siempre pienso en mi cabeza, ¿no? que la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en definitiva, como está por abajo de la nacional, si algo es inconstitucional. No está por abajo de la nacional. Hay un orden federal y un orden provincial. Ese es el error. Sí. ¿Entendés? Eso es lo que yo trato de explicarles a ustedes. Ayelén, pensá, hay dos ámbitos que coexisten. Y dentro de los dos ámbitos que coexisten, vos le diste competencia a la nación en solamente, es una competencia, la tuya es la amplia, la provincial es la amplia. Claro, porque yo siempre me imagino la pirámide que dibujamos siempre y ahí arriba la Constitución, como que fuera lo más. Y entonces digo, si es inconstitucional para la Constitución de la provincia, obvio que va a ser inconstitucional para el de la nación, como que fuera... No, porque tu constitución provincial tiene una competencia que quizá sea mayor y proteja mayor. Vos fíjate, por ejemplo, uno siempre identifica dos conceptos, derecho de defensa y tutela judicial efectiva. ¿Es verdad? Y la realidad, que el concepto de tutela judicial efectiva era mucho más amplio que el derecho de defensa. Fíjate que de tutela efectiva habla la convención entonces, pero el 18 de la Constitución Nacional sigue hablando de derecho de defensa. Entonces, quizá la protección que vos tengas dentro de la provincia de Buenos Aires sea mucho mejor que aquella que te brinda la nación en las materias delegadas. O sea, puede haber coexistencia, porque las dos hablan del derecho de defensa, pero suponete que la tuya, digamos, ¿qué siempre dijo la Corte del Derecho de la Defensa? Que es lo que hablamos la otra vez. Solamente la pauta convencional te indica solamente para la doble instancia o el doble conforme para el ámbito penal. ¿Es verdad? Pero ¿qué pasa si la Constitución de la provincia de Buenos Aires te dice es solamente, digamos, que es constitucional la doble instancia? Vos vas a tener un planteo de inconstitucionalidad dentro de la provincia que no lo vas a poder reflejar en el ámbito nacional. Sí, me cuesta mucho salirme de eso o sea, en esta materia se ve mucho más lo de que las constituciones van juntas. Pero siempre nos lo están separando mucho. Yo tengo como ese concepto en mi razonamiento ya metido, no sé por qué. No, porque en general siempre nos dijeron, uno siempre ve el ámbito federal como un ámbito superior, no como un ámbito diferente. ¿Me comprendés? Doctor, sí. En realidad, disculpe, pero la Constitución Nacional lo dice, que ¿no? En materia restringida, artículos 116 y 117 de la Constitución. ¿Qué materia restringida de qué? Que o estoy equivocado. No, estás mezclando los temas. Me estás mezclando las materias. Lo que vos me estás diciendo es la competencia federal. Sí.
las cuestiones que van a tener que discutirse en el ámbito federal son restringidas, obviamente. Las provincias le delegan, en realidad, como estamos en un Estado federal, son las provincias las que delegan a la nación, digamos. Pero es lo que yo les digo, que si lo pensamos así, tenemos más poder nosotros que lo federal. Pero no sé por qué siempre tengo la idea de que lo federal es más, como más supremo que nosotros. Porque siempre nos dijeron que la Constitución era la ley fundamental de la nación. Y es verdad, porque, digamos, ese marco de protección nacional, uno siempre supone que es el marco más importante, pero sin embargo, esto te pasa muchas veces, fíjate vos, cuando se habla de la Convención de Derechos Humanos, fíjate vos que en realidad la pauta de protección que establece la Convención es la mínima, pero la realidad es que si vos en el derecho interno tenés pautas más protectorias, las que resultan aplicables son las del derecho interno. ¿Comprenden? Entonces, eso es lo que uno tiene que advertir. Chicos, obviamente, acá lo que es importante tener en consideración es algo que es propio de este tipo de cuestiones, y que es que la cuestión debe ser introducida oportunamente, la cuestión constitucional. Es decir, introducir la cuestión oportunamente en general, muchas veces uno, y acá viene un tema de responsabilidad profesional y de calidad profesional, es que cuando yo planteo el proceso, ya tengo que advertir que si me pueden presentar cuestiones constitucionales. ¿Me entienden? No es porque, ahora, ¿se acuerdan cuando yo les dije a ustedes lo de los honorarios de los contadores? Sí, lo dijo la clase pasada. Claro, y dije, ¿qué pasa? Si yo inicié mi demanda, ofrezco la prueba pericial contable, ¿cuándo se me presentó a mí, se me representó a mí el problema constitucional? Y en el mismo momento en que yo planteo la demanda, porque yo ya sé que voy a tener un contador. Entonces yo ya tengo que hacer ese primer planteo de decir, plantea constitucionalidad de la norma 10.620, por cuanto esa norma implica regular honorarios en base a pautas que se apartan de las establecidas. ¿Comprenden? Profesor, ¿y usted cómo sabe, los abogados, cómo saben cuáles son las pautas de inconstitucionalidad que se pueden presentar para poder plantearlos a tiempo? En algunos casos son ya cuestiones que se vienen repitiendo, y en otras se te pueden presentar a vos. Y ahí viene lo del tema de la calidad de la representación que vas a ejercer. A ver si podemos entender. Es decir, muchas veces uno dice, pero yo como me hubiera imaginado que le iban a regular los honorarios al contador. Pero perdón, la ley de los contadores está vigente. Para eso vos estudiás. A mayor estudio, mayor responsabilidad. Lo que decía el viejo 902 del Código Civil. ¿Comprendés? Por eso muchas veces eso es lo que decía el Hombre Araña. No sé si vieron la primera del Hombre Araña. Yo la veía mucho por mi hijo. Ya ahora tiene 19 años. Cuando el papá del Hombre Araña le decía, Franco se ríe porque fue compañero de mi hijo en la primaria. Es importante tener en consideración. Nosotros no somos comunes, chicos. Y a nosotros nos pagan como profesionales. O si no, irían al verdulero y decían, hacemos una demanda de daño y perjuicio. ¿Es verdad? Y no van al verdulero. Por eso tan importante es el tema del estudio y tan importante es el planteo oportuno. ¿Por qué? Porque el planteo oportuno es el que le abre la puerta a ustedes a llegar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Salvo lo que se conoce con el nombre de la inconstitucionalidad sorpresiva, que es cuando la inconstitucionalidad surge del propio pronunciamiento de Cámara. ¿Cómo era que lo ponía, profe? La reserva del recurso extraordinario. No es reserva, eso está mal también. Nunca se pone reserva, se introduce el caso
constitucional. Introducir el caso constitucional no es decir, bueno, si usted, señoría, falla a favor del contador es inconstitucional. No. Hay que explicar claramente por qué se afecta ese derecho constitucional. Porque yo le tengo que decir, señor juez, si usted le regula honorarios en base a las pautas de los artículos tanto de la ley de honorarios profesionales, podría darse el caso de que se afecte el derecho de propiedad de mi cliente porque estamos reclamando una suma de 100 pesos y el día de mañana al contador le pueden regular 500 pesos. Y eso es confiscatorio, desproporcionado, etc. La introducción de la cuestión constitucional tiene que desarrollarse y es fundada, indicando claramente en qué consiste la violación constitucional. Profesor, entonces este es un requisito de este recurso, ¿no? El Exactamente. planteo oportuno y el mantenimiento a lo largo del proceso. Exactamente, siempre mantenés viva la... Es que, a ver, si yo lo planteo en primera instancia, es importante tener en consideración que si vos lo planteás oportunamente en primera instancia y el juez no lo atiende al momento de sentenciar, se entiende que lo ha rechazado el planteo. Con lo cual, vos para mantener abierto el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, tenés que volver a plantear la cuestión y la tenés que volver a plantear como si te la hubieran rechazado. ¿Y se puede interponer un recurso de queja en ese caso o no? No correspondería. No, para. El recurso de queja es por denegación de un recurso. Por eso. ¿Pero por qué? ¿Qué recurso te denegaron? Ah, no, perdón. Entonces yo interpreté mal, que habían denegado el recurso de inconstitucionalidad. No, que te deniegan la cuestión constitucional, que está, digamos, vos haces el planteo, introducís la cuestión constitucional. Los honorarios da. El juez dice, no se expide sobre el tema. Si no se expide sobre el tema, se ha interpretado que se la ha rechazado. Claro, si yo no introduzco esta cuestión constitucional y no la mantengo, después no me van a admitir el recurso extraordinario. Es que claramente inadmisible. Es que claramente inadmisible. La única forma de que vos puedas, acordate, la única forma de que vos puedas interponer el recurso extraordinario de inconstitucionalidad sin haber planteado la cuestión constitucional introducido es cuando la inconstitucionalidad se plantea en la resolución de Cámara de manera sorpresiva. O sea que es indispensable el requisito este. Sí, claro, y es tan indispensable, y en esto sí es común, al recurso extraordinario federal. La introducción oportuna y el mantenimiento en todas las instancias de la cuestión constitucional, indicando en el planteo en qué consiste el agravio constitucional. Si voy por el lado del patrimonio, tengo que demostrar el perjuicio económico. Si voy por el lado del derecho de defensa, decir qué es lo que no se me permite a mí hacer dentro de este proceso. En el caso de duda acerca de si algo planteado es inconstitucional o no, ante un caso de duda, ¿cómo se plantearía esto en primera instancia? ¿Pero por qué duda? Por ejemplo, el tema... A ver, por desconocimiento, por inexperiencia, porque... Pero bueno, pero para eso tenés que asesorarte, porque en realidad vos no te sacás las dudas con el tribunal. Pasa el teléfono del estudio del profesor. No, claro. No, ¿por qué quiero decirles con esto? Es decir, porque fundamentalmente vos tenés que expresar, cuando introducís la cuestión constitucional, cuál es el agravio a la norma, entre la norma que se puede aplicar y la norma constitucional que aparece involucrada. Por eso cuando uno dice, introduce caso federal, para el supuesto caso que no me dé razón, introduzco el caso federal, artículo 14 de la ley 48. Está mal. Vos tenés que decir, si usted le regula honorarios al perito en base a los artículos tanto de la ley de honorarios profesionales,
está mal. ¿Por qué? Porque va a afectar el derecho a propiedad. ¿Por qué? Porque ellos tienen una pauta de regulación de honorarios que le podían regular de 5 a 6 módulos, y por lo tanto de 5 a 6 módulos implica que usted le va a regular mucho más de lo que es el profesional que mejor tiene que estar remunerado, que es el que trabaja durante todo el proceso, que es el abogado. ¿Comprendés? Entonces vos le tenés que explicar al juez eso. Porque si no, a ver, la simple manifestación de una posibilidad sin demostración no sirve. Por eso yo siempre digo, cuando uno quiere plantear una inconstitucionalidad vinculada al derecho de propiedad, lo que tiene que hacer siempre es la cuenta. ¿Y qué significa hacer la cuenta? Es demostrar el perjuicio patrimonial. Si no hacen la cuenta, no van a llegar nunca a demostrar el perjuicio, y si ustedes no demuestran el perjuicio, no hay lesión, no hay agravio. Los daños son inconcretos, no en abstracto. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Beso. Mañana empezamos con... Voy a hablar poquito del recurso de queja y después ya vamos a entrar en el tema de recurso extraordinario federal. Chao, chao. Chao, hasta Muchas mañana. gracias. Muchas Mañana. gracias. A Hasta ustedes. mañana.